Comenzamos una serie de cursos o de clases de 2 miércoles, ¿no? Cursos breves. Y la intención de estas clases, el objetivo de estos cursos, es comprender a la luz de las Escrituras diferentes temas para nuestra vida cristiana, para nuestro crecimiento espiritual. Estaremos dando temas teológicos como el que veremos hoy, pero también estaremos dando temas muchos más prácticos, ¿no? Para así tener una cosmovisión bíblica, como dije, sobre diferentes temas para nuestro crecimiento espiritual. Y hoy comenzaremos con el tema en busca de la voluntad de Dios. Y la idea es comenzar con este curso, la idea es comenzar con un poco de concepto, ¿no? Una parte conceptual, qué significa la voluntad de Dios, conocer los aspectos de la voluntad de Dios bíblicamente, teológicamente, que veremos en el día de hoy, para después en el otro miércoles bajar entonces a un nivel más práctico y poder comprender o cómo discernir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Amén. Antes de empezar, mis hermanos, quiero decirte que debemos ser cuidadosos con nuestras motivaciones, con esta intención de conocer o buscar la voluntad de Dios. Porque esas motivaciones pueden estar distorsionando lo que a Dios realmente le importa. Siempre en nuestras vidas van a haber preguntas, por ejemplo, si yo me voy a casar el próximo año, si este negocio que estoy iniciando me va a ir bien, o si lo voy a hacer o no, ¿qué pasará mañana? ¿Puedo ir a este lugar o no puedo ir a este otro lugar? No estoy queriendo decir que a Dios no le importe estas cosas, pero lo que más le importa a Dios es que nosotros caminemos en su voluntad. Amén. Que caminemos en la fe, porque seguir su voluntad y caminar en la fe es lo que a Él le glorifica. Y nosotros tenemos su voluntad ya revelada en su palabra. Aquí la tenemos. Es la voluntad de Dios para nosotros. La pregunta entonces no es si yo me puedo casar el próximo año o si voy a montar un negocio o no. La pregunta sería, ¿es sabio casarme el próximo año? ¿Es sabio hacer este negocio o no? ¿Qué me dice la palabra de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios allí? O como dijo un siervo de Dios, en vez de preguntarnos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, debemos alinear nuestras vidas a la voluntad que ha sido revelada en su palabra. Nosotros debemos alinearnos entonces a la voluntad de Dios que Dios ha revelado ya en su palabra. Amén. Entonces, veamos en primer lugar, ¿qué dice la Biblia acerca de caminar en la voluntad de Dios? Y después veremos los aspectos de la voluntad de Dios que nosotros encontramos en las Escrituras. Vamos a ver un pasaje que se encuentra en el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 7, versículo 20 al 21. Aquí está hablando nuestro Señor Jesús. Muchos conocen este pasaje. Yo siempre digo que muchos conocen este pasaje porque hay muchos eruditos acá y sé que leen su palabra. Pero aquí encontramos a Cristo hablando a sus discípulos, Mateo capítulo 7, versículo 20. Mira lo que dice nuestro Señor Jesús, dice, así que por sus frutos los conoceréis, dice Jesús. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, ¿qué cosa? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Versículo 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.
quiero que veamos la conexión que hace nuestro Señor Jesús aquí, con los frutos, con los frutos y hacer la voluntad de Dios. Es algo que está muy relacionado, es lo que le importa a nuestro Señor Jesucristo. Literalmente Jesús nos está diciendo en estos pasajes que lo que determina si uno es o no es cristiano es si estás haciendo la voluntad de Dios. Jesús dice, la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que determina si tú eres cristiano o no. Lo que determina nuestra vida cristiana, nuestra cristiandad. Lo que determina si tú eres un verdadero hijo de Dios, lo vuelvo a repetir, es si tú estás viviendo o caminando según la voluntad de Dios, nuestro Padre que está en los cielos, dice Jesucristo aquí. Y Cristo lo expresa mucho más adelante en Mateo 12, capítulo 12, versículo 46 al 50. Leamos. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y él le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, y lo vuelvo a decir, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Amén. ¿Ven de nuevo la conexión que hace Jesucristo aquí? Cualquiera entonces que hace la voluntad de Dios tiene entonces una relación espiritual con su Padre que está en los cielos, con nuestro Creador. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí. Jesús está diciendo, mis hermanos, en pocas palabras, de una manera simple, que su familia, que los suyos, no solo es el que lo profesa Señor, Señor, sino uno que tiene una vida sometida a la voluntad de Dios y da frutos, frutos que Dios ha puesto en nuestras vidas de antemano. Somos sus hijos, somos su familia, aquellos que estamos viviendo según la voluntad de Dios. Ese es el fruto de nuestras vidas, vivir en la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Ahora, no solamente el Hijo de Dios se somete a la voluntad de su Padre, sino el Hijo de Dios es uno que desea hacer la voluntad de su Padre. No es simplemente hacer obras y dar frutos, sino ahora que hay un deseo interno, un deleite en hacer la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre un incrédulo y un hijo de Dios. El Hijo de Dios desea ahora hacer la voluntad de su Padre. El mismo Cristo, Él se deleitaba en hacer la voluntad de su Padre que está en los cielos. Él dijo en varias ocasiones, yo no vine a hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del que me envió, de su Padre que está en los cielos. Y es algo que salía de Cristo naturalmente. Él se deleitaba en hacer la voluntad de Dios, de su Padre. Hay algo que nosotros debemos entender, hermanos. Nosotros cuando nos convertimos, pasa algo sobrenatural, ¿cierto? Es Dios obrando en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo, dando un nuevo nacimiento. Pero pasa algo extraño humanamente hablando. Y es que ahora el Hijo de Dios, como dije, tiene un deseo de agradar y vivir según la ley que Dios ha determinado en su palabra. Hay un deseo ahora que antes tú no tenías. Esa es la diferencia. Yo antes no tenía deseo de obedecer a Dios. Ahora Dios ha obrado en mi vida por medio del Espíritu Santo para yo tener ese deseo de agradarlo a Él en todo. Solo aquellos que han nacido de nuevo por medio del Espíritu Santo es que tienen un deseo ahora de agradar a Dios en todo lo que hace. Un deseo de vivir la ley de Dios y hacer su voluntad. Eso es caminar en la voluntad de Dios. Amén. Y nosotros, hermanos, podemos encontrar entonces que la voluntad de Dios, como dije, en nuestro segundo punto, es que vamos a encontrar varios aspectos
diferentes matices o diferentes conceptos en cuanto a la voluntad de Dios. Y hoy veremos 3 aspectos que hablan sobre la voluntad de nuestro Padre que está en los cielos. Así que pasamos a nuestro segundo punto, entendiendo lo que es caminar en la voluntad de Dios. Pasemos a los aspectos de la voluntad de Dios. Kevin DeYoung dice: la voluntad de Dios es una de las frases más confusas del vocabulario cristiano. A veces hablamos de todas las cosas que suceden de acuerdo a la voluntad de Dios. Otras veces hablamos de ser obedientes y hacer la voluntad de Dios. Y otras veces hablamos de encontrar la voluntad de Dios. 3 aspectos allí. Entonces, lo que vemos según este autor, Kevin DeYoung, es que, según estos conceptos, cada uno está apuntando a un aspecto distinto de la voluntad de Dios. Nosotros entonces podemos resumir estos 3 aspectos, según las Escrituras, en primer lugar como un aspecto de decreto. Es decir, las cosas suceden de acuerdo a la voluntad de Dios. Es la voluntad decretiva de Dios. El segundo aspecto que nosotros encontramos dentro de la voluntad de Dios es un aspecto de precepto. Es decir, nosotros queremos o debemos ser obedientes y hacer la voluntad de Dios, según sus preceptos. La voluntad de Dios en su aspecto de preceptos. Y en tercer lugar, encontramos el aspecto de dirección. Es decir, nosotros como hijos de Dios, queremos que Dios nos guíe por medio de su palabra. Y nosotros debemos encontrar su voluntad en ella. Esa es la voluntad de Dios en su aspecto de dirección. Y los 3 conceptos, mis hermanos, por supuesto, apuntan o hablan de la voluntad de nuestro Padre. Veamos en primer lugar entonces el aspecto de la voluntad de Dios según su decreto. También conocida como la voluntad de la providencia de Dios. Y aquí podemos encontrar en esta voluntad decretiva de Dios, o esta voluntad decretada de Dios, que hay una moneda de 2 caras. Es decir, Dios decreta su voluntad o orquesta su voluntad y permite su voluntad. Esa voluntad decretada entonces se puede dividir en una voluntad orquestada y una voluntad permitida. ¿Sí? ¿Entendieron eso allí? Un siervo de Dios dijo: los decretos de Dios son los propósitos eternos de Dios, basados en su consejo sabio y santo, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, para su propia gloria, ordenó eficazmente o orquestó y permitió todo cuanto sucediera. ¿Anotaron eso? Son los propósitos eternos de Dios basados en su consejo sabio y santo, por medio del cual Dios libremente y de forma inmutable, para su gloria, ordenó y permitió todo cuanto sucediera. En otras palabras, mis queridos hermanos y hermanas, los decretos de Dios son cosas que Él ha dispuesto, son propósitos declarados por Dios desde la eternidad. ¿Para qué? Para su gloria, dice. De tal forma que Él conoce, que Él ha organizado y que Él ha orquestado. Es decir, Dios ha planificado, hermanos, ha hecho un plan eterno desde siempre para su gloria. Todo cuanto sucede en nuestras vidas y ha de suceder en nuestras vidas, incluyendo lo doloroso en tu vida, ya Dios lo ha decretado. Esa es la voluntad decretiva de Dios. Y esto implica que Dios directamente hizo que eso sucediera y lo permite en tu vida. Y quiero que entiendan un poco más estas palabras de una manera más simple. Es lo que Dios ha ordenado que pase y que va a pasar. Es lo que Dios ha ordenado que pase y que va a pasar. Por ejemplo, si Dios ha decretado que una persona sea salva, no hay nada ni nadie que pueda impedir eso, hermanos. Si Dios ha decretado que tú seas salvo o que un familiar tuyo sea salvo, eso no lo va a cambiar nadie, no lo va a impedir absolutamente nadie.
Nadie frustra los decretos de Dios, los planes de Dios, no. Dios nunca experimenta ni experimentará frustración, mis hermanos. Nosotros sí, frecuentemente nos frustramos por todo, pero Dios no. Dios no se frustra. Dios nunca dice, oye, pero ¿qué pasó con esto? Esto no me salió como yo quería. No, hermanos. Dios no le pasa eso. Dios jamás le pasa eso. La voluntad de Dios se cumple. Se cumple. Él lo ha hecho así. Él lo ha dicho así. No sabemos cuándo, pero de que se cumple, se cumple. Jesús le dijo a sus discípulos en una oportunidad, no os toca a vosotros saber los tiempos de los sazones que el Padre puso en una sola potestad. Nosotros no conocemos si vamos a vivir o no, hasta qué punto, pero Dios lo ha decretado así. Ninguno sabe cuánto va a vivir, mis hermanos. No sabemos quién va a ser salvo. Por eso tenemos que nosotros constantemente orar por los hombres y predicarle el Evangelio cuantas veces nosotros podamos. Por eso Jesucristo comisionó a sus discípulos, llevar el Evangelio a todos. Porque Dios se ha placido, por medio de la predicación del Evangelio, salvar a pecadores. Dios ha decretado quién va a ser salvo, pero nosotros debemos llevar el Evangelio a estas personas para que escuchen y puedan arrepentirse de sus pecados. Entonces, sus decretos son eternos, ¿cierto? Son perfectos, son inmutables. La palabra dice, hermanos, en el Salmo 33, 11, el consejo del Señor permanece para siempre. Los designios de su corazón de generación en generación. ¡Wow! Siempre los decretos de Dios. En Isaías 14, 24, versículo 14, 24 y 27 dice, el Señor de los ejércitos ha jurado, dice, ciertamente tal como lo había pensado, así ha sucedido. Tal como lo había planeado, así se cumplirá. El Señor de los ejércitos, dice Isaías, lo ha determinado. ¿Quién puede frustrarlo? ¿Quién, mis hermanos? Y en cuanto a su mano, dice Isaías, en cuanto a su mano extendida, ¿quién podrá apartarla? Nadie frustra los planes de Dios. Sus decretos se cumplen. Y para aclarar algo aquí, antes de que surja la pregunta, hay cosas, escúchanlo bien, hay cosas dentro de la voluntad decretiva de Dios que Dios ha permitido que pasen, pero que no son de su agrado. ¿Entendieron eso? Por ejemplo, hermanos, cuando Dios permite que nosotros pequemos, Dios está en control de eso, ¿cierto? Dios no es el autor del pecado, pero Dios permite, Dios está en control de eso. Si Dios no está en control de eso, hermano, entonces Dios no es soberano. Pero Él permite que nosotros pequemos, pero no es de su agrado. A Dios no le agrada que nosotros pequemos. Y eso es importante entenderlo, que Dios permite cosas que no son de su agrado. Mi Dios, como dije, ha decretado o no ha decretado las cosas al azar. Él no dejó nada al azar, mis hermanos. Todo es basado en un plan eterno diseñado antes de que todo existiera. Dios no fue elaborando su plan a medida que todas las cosas sucedieran, no. Él ha decretado todo lo que va a pasar en este mundo, en tu vida. Y esto nos dice algo importante en cuanto al pecado, ¿cierto? De que Dios en sus decretos permitió que entrara el pecado por la desobediencia del hombre. ¿Para qué, hermanos? Para su propia gloria. Acordemos que Dios decreta todas las cosas para su gloria, para cumplir sus propósitos. Y Dios permitió que el pecado entrara al mundo para revelar sus atributos, mis hermanos. Atributos de santidad, su atributo de misericordia, su atributo de bondad, de amor expresado en la cruz de Cristo, al enviar a su propio Hijo para morir por pecadores. Dios decretó salvar a los hombres, mis hermanos, o permitió entrar el pecado, y eso era para su gloria,
para revelar su gloria a nosotros. Amén, hermanos. La voluntad de Dios, entonces, según sus decretos, tiene que ver con lo que Dios ha ordenado que pase para cumplir sus propósitos eternos. Y quiero que quede eso bien claro. La voluntad de Dios, según sus decretos, tiene que ver con lo que Dios ha ordenado que pase para cumplir sus decretos o sus propósitos eternos. Amén. Ese es el primer aspecto dentro de la voluntad de Dios. Acuérdense que estamos viendo aspectos de la voluntad de Dios. Y hemos visto el aspecto de decreto. Vamos a ver el segundo aspecto de la voluntad de Dios, y es el aspecto de precepto. También conocida como la voluntad del deseo de Dios. Y esto nos habla de la forma en cómo Dios ha ordenado que nosotros vivamos. Es decir, es su voluntad moral. Una voluntad moral que ha sido revelada, como hemos dicho, en su palabra. Sus mandamientos. Lo que es bueno, lo que es malo. Lo que Dios ha prescrito al hombre a través de las Escrituras. Eso es la voluntad de Dios en el aspecto de precepto. Y quiero aclarar algo aquí también, hermanos. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, según su precepto, es una deducción que se hace en base a los contextos en lo que habla la palabra de Dios en cuanto a la voluntad de Dios. De hecho, nosotros nos decimos, hágase según la voluntad de Dios según sus preceptos. No. Es según el contexto de los pasajes que nosotros determinamos si es una voluntad decretiva o es una voluntad de precepto. Por ejemplo, en Primera de Reyes 8:58 dice, incliné nuestro corazón hacia Él, para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. Es decir, el escritor está diciendo que Dios está mandando a vivir según sus preceptos, allí está, según sus mandamientos, según su ley, según como Él lo ha ordenado en su palabra para que el hombre viva. Amén. Otro ejemplo, por ejemplo, en Lucas 1, versículos 5 al 6, los padres de Juan el Bautista, el sacerdote Zacarías y su mujer Elizabeth, dice el versículo 6, que ambos eran justos delante de Dios y andaban, caminaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ellos estaban viviendo entonces, ellos estaban caminando, se estaban conduciendo según la voluntad de Dios en sus preceptos, según sus mandamientos, según lo que Él ha ordenado en su palabra. Tú lees también a lo largo del Salmo 119, encontrarás que Dios manda a guardar sus mandamientos, a meditar en sus mandamientos, a considerarlos, a no olvidarnos de ellos. Son muchas las palabras que Dios nos dice, hermanos, en cuanto a su voluntad en el aspecto de precepto. Y eso es según su palabra, es vivir sabiamente. Tú lees en el libro de Proverbios y te das cuenta que vivir sabiamente es vivir conforme a las instrucciones del Señor. Es vivir conforme a la voluntad de Dios revelada en su palabra, según sus preceptos. Nosotros leemos también en 1 Tesalonicenses 4:3 que Pablo dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Allí está. Podemos ver entonces que la voluntad de Dios aquí en este pasaje es que seamos santificados. Es que vivamos según lo que Él ha dicho en su palabra. Que vivamos santo porque Él es santo. Esa es la voluntad de Dios en sus preceptos. Las personas siempre quieren saber cómo hago la voluntad de Dios. ¿Cómo hago la voluntad de Dios? Bueno, primero conoce la voluntad de Dios. Primero conoce la voluntad de Dios y vive según ella. Eso es vivir sabiamente. Entonces hemos revelado en primer lugar la voluntad en decreto y la voluntad en precepto. La voluntad de decreto es lo que Dios ha determinado que va a pasar
y pasa, nada ni nadie lo impide, todo se cumple, la voluntad de precepto es lo que Dios dice en su palabra, en cómo debemos vivir para su gloria, en cómo nosotros debemos conducirnos, en cómo nosotros debemos discernir la palabra de Dios. Es su voluntad moral. Ahora, dentro de la voluntad decreto y la voluntad precepto hay una diferencia. Porque la voluntad precepto, hermanos, puede ser obedecida o puede ser desobedecida. Ejemplo, yo puedo robar, ¿cierto? Pero Dios que ha dicho en su palabra, no robarás. Tú puedes obedecer la voluntad precepto de Dios o la puedes desobedecer. Pero los decretos de Dios no. Los decretos de Dios se cumplen. Porque no depende de nosotros. Depende de Dios nada más. Dios lo decreta y Él lo cumple. ¿Por qué? Porque es un decreto inmutable, ¿cierto? Es un decreto que no cambia desde generación a generación. ¿Cierto? En tercer lugar, hermanos, veamos que dentro de la voluntad de Dios, entonces, también encontramos su voluntad según su dirección. Y esta voluntad es lo que quiere Dios que nosotros hagamos. Lo que es mejor, lo que es edificante o no. Por ejemplo, ¿en qué trabajo Dios quiere que yo esté? Ahí no hay un asunto de pecado, ¿cierto? Dios quiere que todos trabajemos. Dios nos ha creado para que nosotros trabajemos. Como dije, la pregunta entonces no es esa. ¿Dónde quiere Dios que trabaje? La pregunta es si es sabio trabajar aquí. Si me conviene, si es la voluntad de Dios trabajar aquí. Si este trabajo glorifica a Dios. Y esa pregunta y esa respuesta no las podemos hacer con todas las demás cosas que nosotros hagamos. ¿Con quién quiere Dios que yo me case, por ejemplo? Eso está dentro de la voluntad, de la dirección de Dios. ¿Por qué? Porque en general Dios quiere que las personas se casen. Ese es el plan de Dios, ¿o no? Para los hombres y mujeres. La mejor manera, hermanos, que yo puedo ver si es la voluntad de Dios es preguntarme si esta persona entonces busca primeramente el reino de Dios y su justicia. La pregunta no es con quién quiere Dios que me case, la pregunta es si esta persona busca primeramente a Cristo, si esta persona glorifica a Dios con su vida. Si es así, si esta persona con quien tú te quieres casar, por ejemplo, si es así, Dios te dice, adelante. Dios no te va a detener. Si es su voluntad. Se trata entonces de buscar la dirección de Dios por medio de su palabra. Y su palabra nos ha revelado mucho de su voluntad de dirección. Nos da imperativos, nos da indicativos de cómo debemos hacer las cosas y lo que no debemos hacer. Un matrimonio dice, por ejemplo, queremos tener hijos o no queremos tener hijos. Bueno, vamos a mirar a qué dice Dios en su palabra. ¿Cuántos hijos quiere Dios que nosotros tengamos? ¿A qué iglesia voy a ir? A congregarme, a poner mis dones en ejercicio, lo que Dios me ha dado. Yo tengo que buscar la dirección de Dios constantemente en su palabra. Tenemos que aprender a discernir lo que es mejor y lo que le agrada a Él. Lo que es pecaminoso y lo que no es pecaminoso. Hermanos, y en las Escrituras encontramos numerosos principios de cómo podemos tomar decisiones seguras. Y eso lo cubriremos, como dije, en la parte práctica de este curso en la semana que viene. Pero lo que quiero enfatizar aquí es que no hay un círculo de codificador misterioso o secreto en cuanto a la voluntad de Dios. Hermanos, Dios ha revelado su palabra o su voluntad aquí. Lo sabemos. Lo que pasa es que somos perezosos.
No queremos leer las Escrituras para ver qué dice Dios con respecto a nuestras vidas. Pero Dios te dice que tú eres el responsable de buscarla. Dios no va a hacer lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Dios nos da su palabra y su instrucción. Y nos da de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y nosotros debemos entonces buscar esta voluntad. Dios usa su palabra para guiarnos a tomar nuestras decisiones. Pero también usa la sabiduría que nos ha dado en su gracia para que tú y yo podamos discernir su voluntad. Amén. Muchas veces vemos la voluntad de Dios como un tesoro perdido, hermanos. Es un tesoro, pero no está perdido. No está perdido. Un siervo de Dios dice que algunos piensan que han perdido la voluntad de Dios y que la están buscando. Entonces creen estar participando en un juego de niños con Dios, en el que Dios ha escondido su voluntad, en un lugar donde nadie puede encontrarlo, donde no puede ser hallada, y que los mantiene durante toda su vida buscando la voluntad de Dios. Y Dios está en el cielo diciendo, está cerca, está cerca. Un juego de niños. Muchos piensan que la voluntad de Dios es así. Otros sugieren que la voluntad de Dios debe encontrarse a través de una experiencia traumática. Tú vas por la calle, dice este siervo de Dios, y pisas una concha de cambur, de plátano, y te caes, y caes encima de un mapa de la India, y tú dices, Señor, gracias, es una señal. Has hablado en mi vida. Ahora veo con claridad que tengo que ir a la India a predicar el Evangelio. Siempre las personas quieren escuchar la voz de Dios del cielo en un sueño. Como pasó este domingo, que hablando yo afuera me estaban escuchando y parecía como una voz del cielo, pero no era la voz del cielo. Como dijo un siervo de Dios, mis hermanos, si nosotros queremos escuchar la voz de Dios, vayamos a su palabra y la leamos. Aquí está la voz de Dios para nosotros. Amén. Mis hermanos, y uno de los aspectos que nosotros más frecuentemente nos interesamos es en el aspecto directivo de la voluntad de Dios. Es el aspecto que más a nosotros nos interesa, ¿cierto? No estamos tan interesados en la voluntad decretada de Dios. Hay aspectos que, como dije, que Dios ha decretado en nuestras vidas que van a pasar y tú y yo no podemos impedir eso. Dios ha decretado que yo sea salvo, Dios lo decretó así. El día que yo voy a morir, Dios lo decretó así y tú y yo no podemos impedir eso. Nuestros días están contados, dice la palabra de Dios. Pero eso no es lo que a nosotros nos interesa. Imagínate, hermanos, estar pendiente de cuándo me voy a morir o cuándo no. Viviría totalmente ansioso, frustrado, con ansiedad. No viviera confiando en Dios y en su sustento. Pero cuando hablamos de la voluntad de Dios en su dirección, de cómo es que Dios quiere que yo viva el día a día, cómo es que Dios quiere que yo decida en cuanto a decisiones, en esas cosas sí debo interesarme. Porque eso es lo que Dios dice en su palabra. Y como dije, eso lo hablaremos la semana que viene, con más profundidad, en cómo discernir entonces la voluntad de Dios. Profundizaremos un poco más sobre esta voluntad de dirección de Dios. Entonces, ¿qué hemos aprendido en cuanto a concepto? Que hay diferentes aspectos de la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender a distinguir si la palabra de Dios está hablando en su voluntad decretada, en su voluntad de precepto o prescrita o en su voluntad de dirección. Amén. Para no dejarlos con una aplicación a nuestras vidas, un pequeño preámbulo de lo que vamos a ver la semana que viene. Un siervo de Dios dijo, la voluntad de Dios es que tú seas salvo.
Esa es la voluntad de Dios. Dios es un Dios salvador. Amén. La voluntad de Dios es que tú seas santificado, que tú seas sumiso, que tú seas sufrido y agradecido con Dios todo el tiempo. Esa es la voluntad de Dios para todos nosotros, mis hermanos. Amén. Y tú dirás, eso ya yo lo sé, pastor. Yo pensé que usted me daría la respuesta acerca de la chica o el chico con quien me voy a casar. O si me debo ir del país o no. O si debo trabajar aquí o no. Tú dices, yo quiero una respuesta específica, pastor. Eso es mucho concepto. Bueno, voy a darte una respuesta. Escucha esto, hermanos. Si tú eres salvo, escúchala con atención. Si tú eres salvo, si tú eres lleno del Espíritu Santo, si tú estás santificándote, si tú estás siendo sumiso, sufrido y agradecido con Dios todo el tiempo, escucha bien lo que te voy a decir. Haz lo que quieras. Haz lo que quieras. Así es, mis hermanos. Cásate con quien quieras. Trabaja donde quieras. Escoge hacer lo que tú quieras. ¿Por qué? Porque si esto es realidad en tu vida, de que tú eres salvo, de que tú estás lleno del Espíritu Santo, de que estás luchando día tras día para santificarte, que sufres por mortificar tus pecados, mis hermanos, y que estás agradecido con Dios día tras día, adivina quién está detrás de todas tus decisiones, hermanos. ¿Quién? Eureka, lo descubriste. Dios. Dios está detrás de todas tus decisiones. Es Dios, mis hermanos. Dios es el que está controlando tus deseos si tú estás viviendo según su voluntad. Entonces tú puedes hacer lo que quieras. ¿Por qué? Porque estás dentro de la voluntad de Dios. A la pregunta, hermanos, ¿por qué hago lo que quiero? Porque quiero. Porque quiero. Por ejemplo, ¿por qué yo voy a esta iglesia? ¿Por qué yo me congrego a esta iglesia? Porque quiero, hermanos. Porque quiero. No fue algo místico que me dijo, ve a Trono de Gracia, no. Voy a esta iglesia, mis hermanos, porque aquí hay hermanos que me quieren, que me aman. Porque aquí hay hermanos que se predican positivamente la palabra de Dios. Porque hay hermanos que quieren que yo crezca espiritualmente. Bueno, y porque tampoco hay muchas opciones. Pero el punto es, mis hermanos, es que si tú estás caminando con Dios, tú puedes hacer lo que quieras. Es Dios, mis hermanos, quien está controlando todas tus decisiones, y cada decisión que tú vas a tomar en tu vida por estar dentro de la voluntad de Dios, la tomas pensando en su gloria. Dios hace todas las cosas para su gloria, mis hermanos. Y si estamos caminando con el Espíritu Santo que nos guía, nosotros vamos a caminar feliz porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Hermanos, cuando un cristiano decida casarse con alguien, debe ser una decisión simple tomarla. Es simple. Yo me voy a casar con esta persona, por ejemplo, porque creo que Dios está controlando sus deseos. Y hablo de matrimonio porque gracias a Dios en la iglesia han habido muchos matrimonios y seguirán habiendo. Ahora ustedes dirán, eso suena como extraño, pastor, eso no me convence todavía. A gente le gusta que todos se lo demuestren con la Biblia, ¿cierto? Siempre hay un hermano, no, eso me dice la palabra, sí, bueno, demuéstramelo. Demuéstramelo que dice la palabra de Dios. Dame un versículo bíblico, yo quiero la respuesta bíblica, no tus palabras. Pero vayamos entonces a un versículo. Vayamos al Salmo 37:4. La Biblia tiene respuesta para todo, mis hermanos. Salmo 37:4 dice, deleítate
asimismo en Jehová. ¿Y qué dice allí? Y Él, Dios, te concederá las peticiones de tu corazón. Fíjate lo que está diciendo el salmista. Deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Eso no significa que Dios va a conceder todos o va a realizar tus deseos. Eso significa, mis hermanos, que Dios plantará los de Él en ti. Tú solamente deleítate en el Señor, dice el salmista, y cree que eres salvo. Cree que eres lleno del Espíritu Santo. Vive sumisamente y lo demás, y Él plantará sus deseos en tu corazón, en nuestros corazones. Entonces, hermanos, ¿por qué estoy predicando? ¿Por qué vengo a esta iglesia? ¿Por qué toco la música? ¿Por qué me casé con mi esposa? Porque quiero, hermanos. Porque quiero. Solo entonces debemos asegurarnos que esos deseos que vienen de mi corazón son el reflejo de lo que Dios quiere que pase en mi vida. Entonces, cuando estoy en la voluntad de Dios, es simplemente seguir los deseos que Dios ha plantado en mi corazón. Porque me deleito en Él. Esa es la diferencia, mis hermanos. En el versículo 5 del Salmo 37, dice también, encomienda a Jehová tu camino. Y esto es hermoso, hermanos. Y confía en Él. Además dice, y Él hará. Es Dios quien hace, hermanos. Es Dios quien hace. Es grandioso nuestro Dios. Él lo hará, mis hermanos. Él de hecho cumplirá su voluntad, decreto, como hemos dicho. Solamente deleítate en Él. Solamente comprométete con Dios en vivir según su voluntad. Ese es el deseo ahora del Hijo de Dios, del creyente, del que ha nacido de nuevo, el que tiene a Cristo en su corazón. Se deleita ahora en seguir y vivir según la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, como dije, la semana que viene vamos a pasar a la parte práctica de esta clase de Dios, en cómo poder discernir la voluntad de nuestro Padre Celestial. Vamos a orar entonces. Perdón, ¿hay alguna pregunta, hermanos, con respecto a lo que vimos hoy? Yo creo que las preguntas van a surgir la semana que viene porque son cosas más prácticas. Pero si tienen alguna pregunta con respecto a lo que vimos hoy, hay un tiempito más para... No, bueno, perfecto, maravilloso. Gloria a Dios entonces. Vamos a orar.